¿Qué tal amigos de CADE? Un placer nuevamente estar en contacto con todos ustedes. Hablamos de diferentes temas, hablamos de la rendición de cuentas, hablamos de la reforma de la educación, hablamos de la reforma de la seguridad social. También, de alguna forma, siempre comentamos algo de consejo de salarios. Recuerden que a partir del 30 de junio vencen los convenios que estaban dentro del marco del convenio Puente y a partir del 1 de julio vamos a tener los nuevos acuerdos. También hemos recalcado en alguna otra oportunidad lo que se había de alguna forma anticipado por el gobierno y por el Poder Ejecutivo, que buscaba que ciertos correctivos que iban a vencer en julio del 2023 se acercaran a julio del 2022 y un 40% de las 86 mesas que se habían abierto en esa instancia o reabierto en esa instancia porque ya estaban cerradas, los convenios ya estaban firmados, de alguna forma aceptaron ese adelanto del correctivo. Lo que está ahora en juego entonces es generar una nueva instancia de negociación para lo que va a ser los convenios que vencían ahora el 30 de junio del 2022. Uno de los principales variables que maneja también el Poder Ejecutivo, que tiene siempre dentro de sus expectativas, índice medio de salarios, tasa de desempleo, tasa de empleo, inflación, es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio nos está mostrando un comportamiento bastante diferente a lo que nosotros de alguna forma prevíamos. Cualquiera de los analistas prevía un tipo de cambio ascendente. Recuerden que en el 2020 el tipo de cambio llegó a estar a 46,85, si mal no recuerdo fue el 19 o el 20 de marzo del año 2020. Hoy el tipo de cambio está a 40, rondando los 40 y hasta algunos días por debajo estuvo de los 40. Esto de alguna forma genera algunas transacciones en la bolsa electrónica de valores para de alguna forma compasar lo que ha sido el movimiento bursátil de el tipo de cambio, sobre todo con la moneda del dólar, y buscar especulaciones de alguna forma de lo que se trate de subir, porque ese dólar tan bajo afecta al sector exportador. Recuerden que el mercado de la carne había tenido un año récord, había tenido de alguna forma un nivel de exportación muy alto, todos los commodities se habían exportado de forma notable, y esto también, con la caída del tipo de cambio, bueno, permite también la incorporación o la habilitación del ingreso de carne con hueso a nuestro país. Bueno, lo hace básicamente desde Brasil, porque esto de alguna forma hace aumentar el precio. O sea, va a ser la caída del precio y el aumento del precio de la carne internacional lo que hace es, con el ingreso de carne internacional hacia nuestro país, puede llegar a tener una caída del 20%. Y eso también tiene que ver con el tipo de cambio. Por eso el movimiento que está teniendo la moneda en nuestro país genera de alguna forma unas ciertas incertidumbres, porque tampoco es una variable que se pueda controlar, como está pasando con el precio de paridad de importación y el barril del petróleo, que seguramente tengamos un nuevo aumento de los combustibles ahora a partir del 1 de julio, y todo eso también genera cierta incertidumbre. Pasa con el tipo de cambio, pasa con este valor de las diferentes monedas, está pasando con el euro también, que estaba cayendo, pasa con el yen, pasa también con el real y con el peso argentino, que de alguna forma están perdiendo competitividad a nivel internacional. También otro de las situaciones que estamos viviendo es el aumento del teletrabajo. Recuerdan que nosotros a partir del 2020 empezamos a hablar sobre la iniciativa parlamentaria que estaba teniendo el teletrabajo, y a raíz de la pandemia, bueno, eso de alguna forma se fue cristalizando. Como habrán visto, en diferentes empresas ha instalado esta modalidad, se había bajado la movilidad de las personas, y esto de alguna forma el teletrabajo era una instancia muy importante. Ahora está aumentando la modalidad, pero sin embargo el teletrabajo quedó consolidado en muchas empresas. Por ahí habrán visto también el aumento de los congresos presenciales. Esto de alguna forma genera un mayor dinamismo. La Cámara de Turismo de alguna forma está lanzando para la temporada ahora estival de los escolares a partir del 4 de julio buenas propuestas, porque de alguna forma lo que se está viendo es mayor movilidad con esta nueva normalidad, y genera de alguna forma un contexto más favorable para el turismo, que también está haciendo turismo externo y también el turismo interno, que a través de la pandemia el uruguayo empezó a conocer lugares dentro del país por tener las fronteras cerradas, y de alguna forma entonces pudo recorrer y ahora lo está haciendo. Así que el Ministerio de Turismo realmente está teniendo, si bien no está en los valores de la prepandemia, pero está teniendo una mayor reactivación, que era uno de los principales sectores que habían sido más afectados por la pandemia, y eso también genera de alguna forma una mayor certidumbre para el sector turístico y lo que va a ser de cara al próximo temporada estival del año 2023.
Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima entrega, será hasta dentro de muy pronto.